Irán, una nación con una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, está una vez más en el centro de la atención mundial. Desde las imponentes cúpulas de Isfahán hasta los cráteres de explosión cerca de Natanz, este país es una tierra de contrastes, de poesía antigua y guerra moderna, de ricas tradiciones culturales y de intensos conflictos geopolíticos. En este vídeo, exploramos Irán más allá de los titulares, su gente, su pasado, su cultura y los eventos volátiles que configuran su presente. ¿Cuál es el lugar de Irán en el mundo actual y hacia dónde podría dirigirse? Quédate para descubrir la imagen completa de esta compleja nación. Y si aprecias el contenido que profundiza, sin rodeos, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Empecemos. Irán cubre aproximadamente 1,65 millones de kilómetros cuadrados en una meseta elevada entre el Mar Caspio al norte y el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán al sur. Comparte fronteras con Azerbaiyán, Armenia, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, Turquía e Irak. Las principales ciudades incluyen Teherán, la capital con más de 7 millones, Mashhad, Isfahán, Karaj, Tabriz y Shiraz. El terreno varía desde montañas escarpadas, el Burj, Zagros, hasta desiertos áridos, hogar del monte Damavand, de unos 5.800 m de altura. La historia de Irán es una de las más largas y continuas del mundo, remontándose al menos al 4000 a.C. La región fue el hogar de la antigua civilización elamita, que floreció en el suroeste de lo que ahora es Irán, particularmente alrededor de la ciudad de Susa. Para el primer milenio A.C., los medos ascendieron a la prominencia, unificando varias tribus iraníes y sentando las bases de lo que se convertiría en el imperio aqueménida, el primer imperio persa. Bajo Ciro el Grande en el siglo VI a.C., los aqueménidas construyeron uno de los imperios más grandes que el mundo había visto, extendiéndose desde los Balcanes hasta el Valle del Indo. Fue notable no solo por su poder militar, sino también por su respeto por las costumbres y religiones de sus diversos súbditos. El imperio introdujo formas tempranas de gobierno centralizado, derechos humanos, a través del cilindro de Ciro, y proyectos de infraestructura masivos como el Camino Real. Persépolis, una de sus capitales, se erige como un símbolo de sus logros culturales y arquitectónicos. Después de sucesivas invasiones de Alejandro Magno, los eleucidas, partos y sasánidas, Irán se convirtió en una región central del mundo islámico después de la conquista árabe en el siglo VII después de Cristo. Durante siglos, la lengua y la cultura persas florecieron bajo el dominio islámico, influyendo en las artes, la ciencia y la filosofía en todo el mundo musulmán. La dinastía safávida en el siglo XVI restableció un fuerte estado iraní centralizado e institucionalizó el Islam chií duodecimano como religión estatal, algo que sigue definiendo la identidad de Irán hoy en día. Avanzando rápidamente al siglo XX, la dinastía Qajar dio paso a Reza Shah Pahlavi en 1925, un oficial militar que buscó modernizar y secularizar el país bajo una monarquía centralizada. Su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, continuó esa trayectoria pero enfrentó una creciente disidencia, especialmente debido a la percibida dependencia occidental, el autoritarismo y la supresión de la oposición política. La creciente agitación culminó en la Revolución Islámica de 1979. La revolución, liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, transformó Irán de una monarquía en una república islámica, gobernada por una estructura única que combina la autoridad clerical con las instituciones republicanas. El líder supremo tiene la autoridad máxima sobre el ejército, el poder judicial y los medios de comunicación, mientras que el presidente electo maneja la administración diaria bajo su supervisión. Las décadas posteriores a la revolución estuvieron marcadas por eventos significativos: la guerra Irán-Irak, 1980 a 1988, una reestructuración social generalizada y el aislamiento de Irán de gran parte de Occidente. Las tensiones se intensificaron aún más en la década de 2000 por el programa nuclear de Irán. Esto llevó al Plan de Acción Integral Conjunto, POA, de 2015, un acuerdo internacional que tenía como objetivo limitar las actividades nucleares de Irán a cambio del alivio de las sanciones. Sin embargo, en 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo bajo la presidencia de Donald Trump, reimpitiendo fuertes sanciones. Las consecuencias reavivaron la inestabilidad regional, acercaron a Irán a Rusia y China, e intensificaron las tensiones militares y diplomáticas con Israel y los vecinos del Golfo. Irán reanudó aspectos de su programa nuclear, mientras expandía simultáneamente su influencia a través de grupos proxy en todo Oriente Medio, en Irak, Líbano, Siria y Yemen. Hoy,
Irán se encuentra en una coyuntura histórica crítica. Su rico pasado continúa influyendo no solo en su identidad interna, sino también en su visión estratégica en un panorama global que cambia rápidamente. La población de Irán, estimada entre 84 y 88 millones de personas, lo sitúa entre los países más poblados de Oriente Medio. Sigue creciendo modestamente a una tasa de aproximadamente el 1 a 1,3% anual, aunque, como muchos países, Irán también está experimentando una disminución de las tasas de fertilidad, un envejecimiento de la población y una creciente urbanización. Más del 75% de los iraníes viven ahora en zonas urbanas, con Teherán sola albergando a más de 7 millones de residentes en la ciudad propiamente dicha y más de 13 millones en su región metropolitana. La población de Irán es étnicamente diversa, lo que refleja la posición geográfica del país en la encrucijada de Asia Central, Oriente Medio y Asia Meridional. Los persas constituyen aproximadamente el 60 a 65% de la población y forman el núcleo cultural y político de la nación. El segundo grupo más grande, los azeríes, étnicamente turcos y concentrados en las provincias del noroeste como Azerbaiyán Oriental y Occidental, comprenden alrededor del 15 a 20%. Se han integrado significativamente en el tejido social de Irán, y muchos altos funcionarios, incluido el líder supremo Ali Khamenei, son de ascendencia azerí. Otros grupos étnicos importantes incluyen a los kurdos en el oeste, especialmente en las provincias de Kermanshah y Kurdistán, que suman entre 7 y 10 millones. El pueblo baluchi, que reside principalmente en la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán, representa una minoría musulmana sunita y ha enfrentado históricamente la marginación socioeconómica. Los árabes, principalmente en la provincia de Juzestán, los turcomanos cerca del mar Caspio, los luros en las montañas occidentales y grupos más pequeños como los armenios, asirios y judíos se suman al mosaico étnico de Irán. El idioma oficial es el persa, farsi, utilizado en el gobierno, la educación y los medios de comunicación. Sin embargo, Irán es multilingüe en la práctica. El turco azerí, el kurdo, el baluchi, el árabe y el turcomano se hablan ampliamente en sus respectivas regiones. Si bien el gobierno promueve el farsi como idioma nacional unificador, los idiomas regionales se utilizan en los hogares, los entornos culturales e incluso los medios de comunicación locales, aunque persisten las peticiones de un mayor apoyo institucional para los idiomas minoritarios. Religiosamente, Irán es abrumadoramente musulmán, alrededor del 99% de la población, con aproximadamente 90 a 95% adhiriéndose al Islam chií duodecimano, la religión estatal. Esto convierte a Irán en el país con mayor población chií del mundo. Los musulmanes sunitas, principalmente kurdos, baluchis y turcomanos, constituyen alrededor del 5 a 10% y a menudo viven en regiones periféricas. A pesar del reconocimiento constitucional, los musulmanes sunitas y las minorías religiosas han denunciado durante mucho tiempo discriminación en la representación política y la libertad religiosa. También existen comunidades religiosas no musulmanas, aunque en números mucho menores. Los zoroastrianos, cristianos, en su mayoría armenios y asirios, y judíos son oficialmente reconocidos y tienen escaños reservados en el Parlamento de Irán. Sin embargo, los miembros de la fe Bahá'í con acento, considerada herética por la República Islámica, enfrentan persecución sistémica y se les prohíbe la educación superior y muchos servicios públicos. La complejidad demográfica de Irán ha sido durante mucho tiempo tanto una fortaleza como un punto de fricción. Si bien muchas minorías han contribuido profundamente a la sociedad iraní en términos de arte, cultura y comercio, a menudo navegan un delicado equilibrio entre la preservación cultural y la identidad nacional impuesta por el Estado. Este intrincado tapiz demográfico refleja la historia en capas de Irán y continúa dando forma a su política interna, sus políticas regionales y su estabilidad social a largo plazo. La cultura iraní es una de las culturas continuas más antiguas del mundo, con profundas raíces que se extienden a lo largo de más de 4000 años. Es el producto de la antigua civilización persa entrelazada con las tradiciones islámicas, lo que ha dado lugar a una identidad cultural única que ha perdurado a través de invasiones, cambios dinásticos, revoluciones y transformaciones modernas. A pesar del aislamiento geopolítico y las restricciones internas, la influencia cultural de Irán sigue siendo vasta, abarcando el arte, la filosofía, la literatura, la religión y la arquitectura. El legado de la antigua Persia sigue vívidamente vivo. Irán es la cuna del zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, que moldeó conceptos como el cielo, el infierno y el libre albedrío, que más tarde fueron absorbidos por las religiones abrahámicas.
Esta tradición espiritual sigue influyendo en el pensamiento y los festivales iraníes, especialmente en entornos rurales o tradicionales. La celebración preislámica del Nowruz, que marca el Año Nuevo Persa en el equinoccio de primavera, es un evento del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Celebrado por iraníes de todas las líneas religiosas y étnicas, Nowruz representa la renovación, la naturaleza y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Se limpian las casas, se colocan objetos simbólicos en la mesa Afsin y las familias se reúnen durante días de comida, música y recuerdo. El arte iraní es una de sus exportaciones más renombradas. Las alfombras persas, conocidas por sus intrincados diseños, tintes naturales y patrones simbólicos, son atesoradas en todo el mundo como arte funcional. La caligrafía, particularmente la escritura nastalk, es muy apreciada y a menudo se integra en la arquitectura y la decoración religiosa. La música persa tradicional utiliza instrumentos como el tar, el setar y el santur, e incorpora ritmos complejos y sistemas modales, conocidos como dastga, que están estrechamente vinculados a la poesía y las tradiciones orales persas. La arquitectura en Irán cuenta historias de dinastías y sistemas de creencias a través del tiempo. Desde las ruinas monumentales de Persépolis hasta las cúpulas de azulejos azules de las mezquitas de Isfahán, la arquitectura iraní enfatiza la armonía, la geometría y el espacio espiritual. Los jardines, otro elemento básico del diseño persa, como el jardín Fin en Kazán, simbolizan el paraíso y han influido en el diseño de paisajes desde la India hasta España. La poesía es una piedra angular de la identidad iraní. Escritores como Hafez, Rumi, Saadi y Ferdowsi no solo son venerados, sino que son citados con frecuencia en conversaciones cotidianas, discursos políticos y redes sociales. Muchos hogares iraníes poseen múltiples volúmenes de poesía clásica, y no es raro que las reuniones incluyan lecturas espontáneas o debates sobre versos. Estos poetas articularon temas de amor, unidad divina, resistencia y anhelo existencial de maneras que aún resuenan profundamente en la psique iraní moderna. La familia y la comunidad desempeñan roles centrales en la vida social. Los hogares iraníes a menudo abarcan varias generaciones, con los abuelos participando activamente en la crianza de los niños. El respeto por los mayores está profundamente arraigado, y la hospitalidad es un rasgo nacional. Los invitados son tratados con gran honor, y ofrecer té, frutas y dulces es una expectativa cultural. Incluso entre extraños, el ritual de Tarof, una forma compleja de cortesía social e intercambio verbal, da forma a las interacciones cotidianas, revelando el sutil sentido de cortesía y etiqueta interpersonal de Irán. En las comunidades más rurales y tribales, las costumbres antiguas persisten en la vestimenta, la danza y la narración oral. Cada grupo étnico, desde los bakhtiarís hasta los kurdos, aporta sus propias contribuciones artísticas y culturales, enriqueciendo aún más el mosaico nacional. A pesar de la modernización y la influencia global, muchos iraníes conservan la vestimenta tradicional para festivales y ocasiones especiales. Por ejemplo, las ceremonias de boda a menudo combinan rituales islámicos y preislámicos, a veces incorporando simbolismo zoroastriano o antiguos ritos de fertilidad. Hoy en día, la cultura iraní se encuentra en una encrucijada. Por un lado, una vibrante escena underground prospera. Jóvenes artistas, músicos, cineastas y diseñadores de moda desafían las restricciones a través de la expresión creativa y las plataformas digitales. Por otro lado, las políticas estatales continúan regulando estrictamente los medios de comunicación, la educación y la moralidad pública. Sin embargo, la cultura en Irán siempre ha encontrado una manera de evolucionar y sobrevivir, a menudo floreciendo frente a la adversidad. La cultura iraní no es estática, es una entidad viva y que respira. Honra el pasado mientras navega las complejidades del presente, ofreciendo al mundo una visión de una civilización tanto antigua como siempre relevante. La resiliencia y la adaptabilidad definen el carácter nacional de Irán, forjado por siglos de imperio, revolución y sanciones. La educación ocupa un lugar destacado. Irán encabeza las cifras regionales en universidades y alfabetización. Los iraníes son conocidos por el orgullo en su herencia, un fuerte sentido de comunidad, curiosidad intelectual y talento artístico. Muchos se identifican culturalmente como persas en lugar de alinearse con la política de la República Islámica. Las tensiones entre Irán e Israel han escalado significativamente en junio de 2025, sumergiendo a la región en su confrontación más peligrosa en décadas. En la madrugada del 13 de junio de 2025, Israel lanzó la Operación León Ascendente, una operación aérea coordinada y encubierta contra más de 100 objetivos iraníes.
Estos incluyeron instalaciones nucleares clave en Natanz, Fordo, Kondab y Khorramabad, junto con centros de comando militar e instalaciones de defensa aérea. Según se informa, Israel desplegó alrededor de 200 aviones de combate e involucró a agentes del Mossad que habían pasado meses infiltrándose en Irán, contrabandeando drones y equipos de sabotaje, deshabilitando defensas aéreas e incluso asesinando a altos mandos durante una reunión escenificada. La ofensiva resultó en la muerte de altos funcionarios, incluido el jefe del IRGC Hossein Salami y el jefe de las Fuerzas Armadas Mohammad Bagheri, así como científicos nucleares clave como Fereydun Abbasi Dabani y Mohammad Mehdi Teranchi. Los medios estatales de Irán confirmaron al menos 78 muertes, civiles y militares, y más de 320 heridos. En represalia inmediata, Irán lanzó un contraataque masivo denominado Operación Verdadera Promesa 3, desplegando menos de 100 misiles balísticos y más de 100 drones hacia territorio israelí. Las sirenas de ataque aéreo sonaron en Tel Aviv, Jerusalén y las áreas circundantes. Decenas de personas resultaron heridas en Israel, con al menos 2 víctimas reportadas y múltiples apartamentos y sitios militares dañados. Irán calificó los ataques como duros y decisivos y describió la operación inicial de Israel como una declaración de guerra. El asalto provocó una conmoción en todo Oriente Medio. Muchas aerolíneas europeas y del Golfo cancelaron o desviaron vuelos, y los espacios aéreos de la región, incluido el de Irán, fueron cerrados, interrumpiendo los viajes y el comercio. Los precios mundiales del petróleo se dispararon más del 6% debido a los temores de un conflicto más amplio. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Jordania y otros ayudaron a Israel a interceptar los ataques iraníes. Líderes internacionales, incluidos Turquía, Rusia y funcionarios de la UE, instaron a la moderación, y el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia. Los analistas señalan que este marca el mayor intercambio militar directo entre Irán e Israel desde la guerra Irán-Irak. Los conflictos anteriores fueron principalmente impulsados por praxis, con ataques a través de milicias o limitados. Esta confrontación, sin embargo, es directa, ejecutada de Estado a Estado, con ataques de precisión a las estructuras de liderazgo y los activos estratégicos. El primer ministro Netanyahu enfatizó que Israel persistirá tantos días como sea necesario hasta que la amenaza nuclear percibida sea neutralizada. El liderazgo iraní respondió desafiante. El líder supremo Jamenei advirtió sobre graves consecuencias, afirmando que Irán no permitiría que tales acciones quedaran sin respuesta. La renovada beligerancia militar ha paralizado efectivamente cualquier impulso en la diplomacia nuclear. Las nuevas conversaciones para restaurar el FPOA están ahora estancadas. Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU celebre una sesión informativa antes del vencimiento formal de la Resolución 2231 y la expiración del FPOA, el 18 de octubre de 2025. La represalia con misiles de Irán y el rechazo de Israel a las presiones occidentales señalan que el pragmatismo está siendo superado por la confrontación. En medio de la crisis geopolítica, la sociedad iraní sigue siendo vibrante y diversa. Los jóvenes iraníes expresan un profundo interés en la tecnología, las artes y las ideas globales, a pesar de las sanciones económicas y las restricciones estatales. Si bien el régimen se inclina hacia la línea dura, muchos ciudadanos buscan un equilibrio entre la ambición moderna y las raíces culturales. La identidad nacional abarca milenios, desde Ciro el Grande hasta los poetas, científicos y emprendedores contemporáneos. Irán es más que la suma de sus titulares. Es un país definido por milenios de resiliencia, un legado cultural duradero y un pueblo que continúa forjando su identidad frente a inmensas presiones internas y externas. Desde la vibrante poesía recitada con Té hasta el estruendo de los misiles sobre Teherán, Irán existe entre la historia y el conflicto, la belleza y la crisis. A medida que aumentan las tensiones y el mundo observa, comprender Irán no es solo importante, es esencial. Esperamos que este vídeo le haya brindado una visión más amplia, clara y humana de esta compleja nación. Si encontró este vídeo informativo, presione el botón me gusta, suscríbase para más contenido como este y deje un comentario a continuación. ¿Qué le sorprendió más de Irán? ¿Qué le gustaría que cubriéramos a continuación? Gracias por ver.